Hola, hoy os voy a explicar el tema de los ángulos. Vamos a empezar hablando de lo que es un ángulo. Nos dice que un ángulo está formado por dos lados y un vértice. ¿Ves? Yo tengo aquí un lado, aquí tengo otro lado, y el punto que los une, este punto que los une, lo vamos a poner en otro color, este sería el vértice, ¿vale? Y la distancia que se forma entre los dos, esta distancia que hay aquí, eso es el ángulo. Por tanto, un ángulo está formado por un lado, otro lado y un vértice. Muy bien. ¿Os acordáis cuando hablábamos el otro día de las rectas secantes? Que eran dos rectas que se unían en un punto. Bien, pues vamos a ver dos tipos de rectas secantes, ¿vale? Por un lado tenemos, mira, vamos a recordar lo del tema de las rectas secantes, ¿vale? Que teníamos, pues por ejemplo, se nos unen dos rectas así. ¿Qué pasa cuando se unen estas dos rectas secantes? Pues que se nos forman, si te das cuenta, cuatro ángulos. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo, ¿vale? Y aquí tenemos otro ángulo, ¿vale? Son cuatro ángulos. Cuando dos rectas secantes se unen y los cuatro ángulos que se forman son diferentes, tenemos rectas secantes oblicuas. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Rectas secantes oblicuas, cuando los cuatro ángulos que se forman son diferentes. Pero luego tenemos otro tipo de rectas secantes que, ¿qué pasa? A ver, que cuando se juntan se forman cuatro ángulos que son exactamente iguales. Si te das cuenta, estos cuatro ángulos son iguales, ¿vale? Tienen la misma amplitud, la misma apertura. Vale, cuando las rectas secantes se juntan y forman cuatro ángulos iguales, se llaman rectas secantes perpendiculares. Lo vamos a apuntar aquí. Rectas secantes perpendiculares. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto lo que es un ángulo, ¿vale? Por un lado, que es cuando... Por aquí ya hemos visto lo que es un ángulo, que son dos rectas que se unen con un vértice, ¿vale? Un ángulo está formado por dos lados y un vértice, ¿vale? Hemos visto también los tipos de rectas secantes, que tenemos oblicuas y perpendiculares. Oblicuas cuando las rectas secantes se juntan y forman cuatro ángulos que son diferentes. Esos son rectas secantes oblicuas. Cuando las rectas secantes se unen y forman cuatro ángulos que son iguales, entonces son rectas secantes perpendiculares. Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante y que son los tipos de ángulos. Vale, muy bien. Si nos damos cuenta, cuando hemos visto las rectas secantes perpendiculares, hemos dicho que se formaban cuatro ángulos iguales. Estos ángulos que se forman se llaman ángulos rectos y son así. A ver, que te lo voy a dibujar porque, mira, un ángulo recto, cuando yo lo dibujo con mi transportador, a ver, tiene que medir 90 grados. ¿Vale?
Esto sería un ángulo recto. Y lo voy a apuntar aquí. ¡Ay! Me ha salido ahí una R un poco fea. Recto. Muy bien. Luego tenemos otro tipo de ángulos que se llama ángulo agudo. ¿Cuándo es un ángulo agudo? Es muy fácil. Cuando un ángulo es más pequeño que el ángulo recto, ¿vale? Por tanto, tenemos una recta, ¿vale? Y si el ángulo recto era así de grande, ¿vale? Pues el ángulo agudo puede ser todos estos serían ángulos agudos. Puede ser así, ¿vale? Podría ser más pequeño todavía, ¿vale? Podría ser también así. Ahí va. Podría ser así. A ver. Podría ser, no hace falta que el vértice esté siempre en ese lado, también puede estar en el otro lado. Así. ¡Ay, qué mal me ha salido esta recta! ¿Vale? Todos estos serían ángulos agudos, porque son más pequeños que el ángulo recto, ¿vale? Más pequeños que este ángulo de aquí, que el ángulo recto. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de ángulos. Vamos a ver el ángulo obtuso. Que el ángulo obtuso es un ángulo que es más grande que el recto. Vamos a verlo. Vale. Vamos a dibujar una recta. El ángulo recto sería así, ¿vale? Pues el ángulo obtuso es más grande. ¿Ves? Fíjate qué grande es el ángulo obtuso. Es más grande que un ángulo recto. Puede ser así, podría ser también así. ¿Vale? Siempre que sea más grande que el ángulo recto. También no tiene por qué estar el vértice en ese lado, igual que pasaba con los agudos, puede estar en el otro, ¿vale? Podría ser así. ¿Vale? Muy bien, pues ya sabemos que el ángulo recto, el que tiene la apertura justo en la mitad. El ángulo agudo, el que es más pequeño que el recto. Y el ángulo obtuso, el que es más grande que el recto. Y luego tenemos un ángulo un poquito especial, que consiste en que yo tengo mi vértice, ahí va, ¿qué ha pasado? Yo tengo mi vértice, ¿vale? Tengo aquí, y voy a formar un ángulo especial, que es este. Es un ángulo llano, que abarca todo esto, ¿vale? Un ángulo llano, en verdad, estaría formado por dos ángulos rectos. Mira. Si yo junto dos ángulos rectos, me van a formar un ángulo llano, ¿vale? El ángulo llano es ese. Esto sería un ángulo llano. Pues esto es todo. Espero que todos estos conceptos os hayan quedado muy claros. Adiós.